Es verdaderamente impresionante que no hayamos hecho más que comenzar el tiempo ordinario. Empieza Jesús a cumplir su ministerio. Recordemos que él inmediatamente después del bautismo fue a ser tentado por Satanás en el desierto. Comienza su vida pública, comienza, como vimos ayer, anunciando el reino, invitando a la conversión y a creer. La conversión que mueve a la fe. Aparece hoy Jesús, que va a Cafarnaún, que va de ciudad en ciudad como un predicador itinerante, proclamando el mismo mensaje de salvación, diciendo que el tiempo se ha cumplido y que hay que arrepentirse, convertirse, para entrar en el reino es aceptarle a Él, recibirle a Él como persona. Pero lo sorprendente para la gente y para nosotros es que aparece la fisionomía de Jesucristo. Es decir, aparece Jesús de Nazaret, que es un hombre completamente diferente a los demás, porque no enseña como los escribas, sino que enseña de otra manera. Están fascinados en la sinagoga con la enseñanza de este hombre, a quien todavía no conocen. Pero no hace más que comenzar su predicación, su enseñanza en la sinagoga. Dice que estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga, no era cualquier sinagoga, había en esa sinagoga, a la que denomina curiosamente el evangelista San Marcos como su sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Tenemos que dejarnos asombrar, tenemos que dejarnos sobrecoger por la persona de Jesucristo. Es admirable ver cómo Jesús actúa de una manera completamente diferente. Lo primero que les llama la atención a los que están en la sinagoga es que él dice cosas que nunca nadie ha dicho y las dice de una manera que nunca las ha dicho nadie, es decir, les enseña con autoridad, con una autoridad que solamente puede venir de Dios. Es decir, su modo de enseñar no expresa opiniones, no reinterpreta la palabra, sino que él mismo se manifiesta como la palabra de Dios. Explica la palabra de Dios, en aquel tiempo, pues lógicamente el Antiguo Testamento, de una manera que no lo había hecho nadie. Y lo hace en la certeza, en la seguridad de que en su palabra está la fuerza del Espíritu, está la fuerza de aquel que es el Hijo de Dios. Y por primera vez, desde que empezamos el tiempo ordinario, aparece el demonio, aparece Satanás en esta persona que está posesa. Curiosamente, la persona está en la sinagoga, es decir, una persona puede ir a la iglesia, a nuestras iglesias, a nuestros templos, a nuestras parroquias, y estar poseída por el demonio. Y aquí aparece entonces Jesús, que tiene el primer enfrentamiento con el demonio, con un endemoniado. Y es interesantísimo este encuentro, porque llama la atención que los demonios inmediatamente saben quién es Jesús, cuando la gente no tiene ni idea. La gente está todavía asombrada, pero ¿quién es este? ¿Cómo habla así? ¿Por qué se expresa con esta autoridad? Los demonios saben perfectamente quién es y saben perfectamente a qué ha venido. Dos cosas: identidad y misión. Sabemos quién eres, el Santo de Dios, que es como decir Dios mismo, el Hijo de Dios. Y sabemos a qué has venido, a echarnos, a expulsarnos. Fijaros que Satanás sabe perfectamente quién es Jesucristo. Las gentes todavía no tienen ni la menor idea de quién es Jesús. Pero esto es lo que es interesantísimo. Primero, que en un lugar sagrado, como era la sinagoga, podía haber una persona poseída por el demonio, como en nuestras iglesias y en nuestras parroquias y en nuestras comunidades,
pueden haber personas que están poseídas por Satanás. Satanás sabe perfectamente quién es Jesucristo y sabe perfectamente a qué ha venido, porque está en guerra. El Papa Francisco, lo he leído en bastantes sitios, en sitios diferentes, el Papa Francisco insiste muchísimo en que con el demonio no se dialoga, no se negocia, no se entra en conversación, no se entra en disputas. Al demonio simplemente hay que enfrentarle y echarle, expulsarle. No entrar en disquisiciones filosóficas o teológicas de nada. Simplemente encararse con él y expulsarle. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque el demonio puede venir a nuestra vida disfrazado o disimulado de muchas maneras diferentes. Esto para nosotros tiene que ser una poderosísima llamada de atención a cómo nos enfrentamos con el demonio, o aquellas personas que puedan estar actuando bajo su influjo. O hay personas que sin estar poseídas por el demonio pueden estar haciendo la labor del demonio. O sea, un político que fomenta el aborto está actuando en nombre del demonio. Una persona que fomenta el divorcio está actuando en nombre del demonio. Una persona que fomenta la injusticia social o la codicia de los ricos o el capitalismo desaforado o las ideas marxistas que odian a la Iglesia, da igual la ideología que sea. Todo lo que se enfrenta al Evangelio viene del demonio. Todo lo que nos distrae de Jesucristo viene del demonio. Puede ser un influjo más o menos espectacular, que tal persona echa espumarajos por la boca, pero lo que menos importa en esta vida, creedme, no son los espumarajos que eche por la boca una persona, que eso más o menos no nos va a tentar ni a seducir. En todo caso nos podrá asustar. Entonces, Jesucristo, con autoridad, pronuncia una palabra que es eficaz, como solamente Dios puede hablar. Es decir, la palabra de Dios es creadora y la palabra de Dios es redentora. Fijaros como en el libro del Génesis dice, en el principio Dios dijo, hágase, y es un verbo conjugado en voz imperativa. Es el verbo hacer conjugado en voz imperativa. Dios dice que algo ocurra y eso ocurre. Y no puede no ocurrir, porque Jesucristo nunca expresa deseos. Jesucristo nunca aparece diciendo, ¿cómo me gustaría liberar a esta pobre persona de la posesión del demonio? Nosotros podemos tener buenísimos deseos, pero como no tenemos autoridad ni eficacia en nuestra palabra, pues en general, o muchísimas veces, no se cumple. Y sin embargo, la palabra de Jesucristo, que dice, cállate, son dos verbos. Cállate, sal de él. Y está, y se calla y sale de él, y no hay más. Pero es la misma autoridad con la que va a obrar en la persona del sacerdote cuando dice, esto es mi cuerpo. No dice, ¿cómo me gustaría que esto fuera mi cuerpo? O cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo. No dice el sacerdote, ¿cómo me gustaría que Dios te perdonara? No, para nada. Simplemente aparece Jesucristo actuando él, o hoy actuando en la Iglesia, por ministerio de la Iglesia, pero es él mismo actuando en y a través de la Iglesia, el que expresa la expulsión del demonio o cualquier otra acción eficaz, sea en los sacramentos o de cualquier otro modo. Por ejemplo, cuando un papa declara santo a una persona, no puede equivocarse. Es un acto infalible del ministerio del sucesor de Pedro. Y es así. Y o cuando pronuncia un dogma, son palabras eficaces que producen lo que significan, que no expresan buenos deseos, repito esta expresión, sino que revelan el deseo del corazón de Dios. Y es eficaz. Cállate y sal de él. Yo me creo de verdad que Jesucristo tiene este poder, que tiene este poder sobre la creación, que tiene este poder sobre mi vida, que tiene este poder sobre el mundo sobrenatural, que tiene este poder sobre el cosmos, sobre la historia, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes
y que ante él se tiene que doblar toda rodilla, y toda rodilla que no se quiera arrodillar ante Jesucristo viene del anticristo. Y no hay más que como el interruptor de la luz. El interruptor de la luz puede estar o encendido o apagado, pero no puede estar en medio. No puede estar un poco encendido o un poco apagado, sino que o estás con Jesucristo o estás con el demonio. Por eso, qué importante es en la escucha de esta palabra de Dios. A mí, como a la gente de la sinagoga, cuando veo a Jesucristo obrar en mi vida o en la vida de otras personas, yo me quedo estupefacto, me quedo impactado. ¿Pero quién es este? Dicen ellos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Si nosotros no damos signos de credibilidad, el mundo jamás va a creer en Jesús de Nazaret. Por eso tenemos una tarea importantísima, que es la de anunciar a Jesucristo, que es la de anunciar el reino de Dios. Y hacerlo con autoridad, con la autoridad de Cristo. Y así la fama de Cristo se va extendiendo. Donde aparece un cristiano que se cree de verdad el poder de Jesucristo, impacta a todos los de su alrededor. Si mi vida no deja estupefacto a los demás, es que Jesucristo no está actuando en mí. Pero tengo que actuar sin miedo, tengo que actuar lleno de confianza, tengo que actuar lleno del Espíritu de Jesucristo. Por eso tendré que invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, llena mi corazón, actúa en mí, obra a través de mí. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre que se nos da a través del Hijo, se nos ha dado para que la autoridad de Cristo siga haciéndose presente en el mundo de hoy a través de la Iglesia, y que obrando Cristo en su Iglesia los deje a todos estupefactos.